Rick, se nos dio. Primera vez por fin. uno a 400 kilómetros de distancia. Sí, Andrés, qué bueno amanecer o levantarse uno, arrancar el día ya conversando en vivo. Sí. Después de no sé cuántas ediciones de este podcast. Empezamos en enero y si somos juiciosos debemos estar cerca de la edición 20 de este Tuvimos trabajo. un par de baches técnicos. Hubo Uno técnico. un técnico por temas de licencia. Unos técnicos y unos de distancia, pero aquí hemos estado y hemos desarrollado el hábito que es lo En importante. los últimos podcasts se nos ha pasado la música. Sí, Nos hemos vuelto muy serios. llevamos como unos 3, 4 sin música, pero Y cuando venía para acá ahorita, estaba oyendo oídos que me tocaron dos canciones. Una de Morat, que se llama París, y otra de Mike Bahía, una bachata, que no me acuerdo cómo se llama. pero venías Pero crossover. no, sí, no, yo le jalo a todo, bueno, en fin. Pero estaba pensando con las letras de las canciones que, al menos estas dos canciones, relaciones amorosas complejas. O sea, el de Morat es una relación con una persona, pues cantan los pelados de Morat, se supone que la complicada era la muchachita. Y la de Mike Bahía, el man tenía que remar y organizar la relación para que funcionara. Una vaina como no tan fluida. Andrés, ¿has tenido relaciones amorosas o con alguna situación Eso siempre está en la complejas? vida, son más las complejas que las normales. Me estabas mirando como que esté mampado. ¿No? No, y mira, es una buena reflexión porque hay una película que se llama No sos vos, soy yo, Sí. Argentina, y hay un diálogo que se me quedó siempre y dice, estás en la época en la que te salen todos los tangos. Hablando de eso que tú mencionas, de las relaciones difíciles, y es, yo no tengo en mi cabeza un tango feliz. No. No, de pronto habrá una milonga, pero eso ya es otro tema, pero el tango es triste. El fado es triste. Hay música que Me es pusiste a pensar. triste. De hecho, esta canción de Morat es contraria al título de la película que pusiste. Sí. El problema no soy yo, sos vos. Este sí se exime Todo. de toda Dice responsabilidad. en un pedazo, me pides flores para quemarlas. Entonces, pero relaciones con algo, generalmente te fluyen las relaciones. Pues es que yo creo que iba como por la esencia de cada ser humano. Que en algunos momentos uno parte siempre de construir. Y como hay amor a primera vista, hay como bronca a primera vista. Creo que esas dos cosas pasan. Y hay un tercer escenario normal, que pasa muchas veces. Y uno empieza las cosas bien, sin embargo, como seres humanos tenemos como individualidades. Y algo que hemos hablado nosotros muchas veces es que cada historia tiene 3 versiones, ¿no? La tuya, la mía y la que Sí, pasó. y la que realmente pasó. Me gusta ese tema de construir, creo que las relaciones bonitas son cuando uno cuenta una historia a través de la relación. La historia no siempre tiene final feliz, pero fluye y permite contar una historia. Y no me refería solo a relaciones interpersonales. Te he visto muy frecuentemente con una nueva relación con las cámaras, apareciendo en noticieros, vas a aparecer en otros podcasts, videos de la compañía, muy activo. ¿Cómo es esa relación con las cámaras? ¿Se te da, fluye? Siempre hay como unos nervios, como unas maripositas de que salga bien. Sí. Lo más importante, y creo que eso me liberó, es que me pasaba mucho, y es que me cuestionaba o me sorprendía escuchar mi voz. Que muchas veces, y es un ejercicio que uno puede hacer, escuchar una nota de voz de WhatsApp. Y uno dice, ¿y esta voz qué? Porque uno particularmente vive con uno, pero se desconoce. Porque no te escuchas tu voz. Sí. La vas reproduciendo, pero por algún En el tema físico se inconsciente. escucha diferente o alguna cosa. Pues ya cuando te escuchas, No, es que el ego de uno en interior lo hace obedecer como locutor de radio. uno piensa que es Otto Grefstein y no es, bueno, para los más actuales uno piensa que es Julio Sánchez
y no es Sí, Julio sí, sí. Sánchez. Y yo creo que el primer paso para querer hacerlo es la aceptación, como vienes de fábrica, con tu voz, con tus cosas, con tu apariencia física. Me veo calvo, es que eres calvo, eso no va a cambiar. Es que me veo gordo, es que estás un poco gordo. O sea, con todas las cosas, Ok. que uno tenga el primer paso es aceptación. Y el segundo, que es como el motor para querer hacer estas cosas, es querer comunicar algo, querer decir algo. Y yo creo que ese es como el tema. Pero como tú bien lo dices, o sea, cuando uno habla de relaciones no es solamente con personas. Relación con dar el paso de hablar en público o grabar un video. En relación con el dinero. Que ahorita es... ¿Cómo así? Pues mucho podcast y mucha cosa. Yo salí como desenfocado aquí, como que me salí del cuadro. Todavía no manejamos esta tecnología. Se habla mucho recientemente, o desde la pandemia salieron muchos gurús a hablar del manejo del dinero. ¿Cómo ves tu relación con el dinero? ¿Qué te decía tu papá? ¿Cómo se habla en tu Ahí casa del dinero? hay una meta, Rick, y es: ¿qué sientes cuando escuchas finanzas personales? Particularmente cuando yo estoy en un espacio, yo le digo a la gente, yo hago una frase y ustedes van a cerrar los ojos y van a ser conscientes de lo que sienten. ¿Y qué pasa cuando uno dice finanzas personales? Porque tú puedes sentir tranquilidad o puedes sentir una angustia muy grande. Yo vengo de un hogar normal, pero un hogar al que le tocó pasar la crisis de los 90. Y la crisis de los Ok, 90 sí. era mi cuota del crédito hipotecario vale tanto y al mes Sí. siguiente vale 1.3 eso, y a los 6 meses puedes estar pagando 2 veces eso. Sí. Vi como amigos cerraron un día a sus papás el apartamento, ¿Y se lo entregaron al tiquete, banco? y se fueron. Ah, una vaina distinta. Tocaba, o sea, radical, Sí. radical. Mi papá fue representante de ventas de compañías de licores, y cuando yo tenía 13 años y mi hermana 19, pero no va más. Y era un man de 55 ¿Tu años. papá tuvo pensión? No, ni mi Bueno, papá ni no, mi mamá. por la edad, llegó a Colombia Él llegó a Colombia anterior a sin haber contenciones. cotizado a los 70, eso fue en el Pues 74, 72, pone 32 años. Marino mercante, pues Marino mercante. pensión en donde, por Dios. Empezó a cotizar en el 75 y cotizó el 75 al 95, pero no le dio para pensión. Entonces, parte en un diálogo que tenía yo hace poco, es que así como hay gente que le dice, no, ¿de qué día naciste y a qué hora? Para ver la carta astral, yo al que me encuentro le digo, hey, ¿cuántas semanas tienes y en qué fondo estás? Porque sí me obsesioné un poco porque la gente logre pensión, porque eso hizo que mi mamá trabajara hasta casi los 72 años. Y ya después logró con su apartamento, algunas cosas que hicimos que fuera como su pensión. Pero fue una de las cosas que me marcó y me impulsa a este propósito que tengo yo en donde trabajo, de querer acomodarle la vida financiera a las personas. Siendo consciente tu papá que no había cotizado a un sistema pensional, eso le inquietaba. Sí, pues tiene una filosofía, la frase favorita de él era, si tienes solución no te aflijas, y si no tienes solución, ¿para qué te afliges? Mi mamá era la que sí tenía ese temor de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar al día siguiente? Y emprendió del 95 al momento que yo le dije, bueno, el apartamento lo arriendas, vives conmigo, y ya estuvo más tranquila. Pero ella sí estuvo todos estos años, no decir que mi papá no, mi papá siguió trabajando en unas cosas diferentes. No, pero entonces tenía que trabajar. Sí, sí, pero O eso sea, no le inquietaba el no haber construido un ahorro para poderse retirar yo creo que tranquilamente. Sí, yo creo que sí lo inquietaba, pero eran muy, intentaban ser muy sombrilla con mi hermana y conmigo, de transmitirnos esos pensamientos. De que sí se puede. Sí, estamos bien, no, todo está divinamente. Yo hace muchos años hice un blog que se llamaba Pintar la Casa, y es que cuando pintaban la casa, que generalmente era en diciembre, era un año bueno, y entonces era como renovación de energía, y siempre quedó, cuando yo veía que era pequeño, pintaban la casa, era porque pues, no estaba yendo bien, o sea, arreglaba la casa, se pintaba la casa. Entonces como que ellos siempre siguieron con ese movimiento de vamos a pintar la casa, estamos bien,
pero con retos económicos grandes. Entonces ahí de pronto en la universidad de mi hermana fue más fluido el tema, pero en estos retos que yo te digo, que subí al UPAC, mi mamá con las tarjetas de crédito se financiaba algunas cosas. En un semestre, cuando yo entraba a quinto semestre, me dijo: hay que parar. Y le dije: no, yo empecé a trabajar, tenía 19 años. Y para mí, yo echaba este cuento y ella se ponía triste. Y mi mamá, pues eso es la emoción más grande que existe, porque para mí fue muy edificante empezar a trabajar joven. Empecé a trabajar a los 19 años. Y eso tal vez... Empezaste en una entidad financiera. Empecé en una entidad financiera de cajero. Y ahí empieza uno a valorar el dinero, pero con algo que a mí me marcó, que yo he echado este cuento muchas veces, y es que como estaban estos retos de la universidad, entregaban una beca por carrera. Un amigo se la ganó con 4.84, él me quedó en 4.82 el promedio, no me gané la beca. Y los recibos de universidad tenían dos fechas: la fecha temprana y una fecha con descuento y la matrícula plena. Yo fui a la universidad a decirles: vean, necesito que me mantengan el precio de temprana, sí, con la de plena, porque me faltan 100.000 pesos. Y la universidad ese día me dijo: no se puede. Entonces me fui como con ese dolor y me va a tocar conseguir más plata. Y llego y me siento, yo era cajero de un banco, me siento, esa semana era el cajero principal. La función del cajero principal es que el cajero del otro horario te entrega la provisión y tú repartes a tus compañeros para que empiecen a atender en la caja. Y llegué a la oficina abría a las 5, yo tenía que llegar a las 4, llegué tarde porque estaba en lo de la universidad, y el cajero del normal me pone la plata y arranque y abre la oficina, y me acuerdo mucho que quedé con 36 millones de pesos encima de la caja, y acto seguido me tocó mandarlos a la papelera, pues porque imagínate entrar a un banco y ver sobre la caja pues un poco de plata. Que era el año 2001. Ah, ok. Pues estamos hablando de hace 24 años, 36 millones. Todavía son plata. Servía. Entonces mi acto fue: voto esto y después voy entregando. Pero cuando ya se normalizó y se bajó la fila, yo dije: hace 3 horas yo estaba sufriendo por 2 billetes de esto. Y ahorita acabo de tirar a la basura, me acuerdo que eran fajos de 50.000, 720 billetes de esos. Entonces a la plata hay que darle el justo valor. Ni tanto que tú pierdas la vida por conseguirla, ni tanto que puedas perder la vida por derrocharla. Y ahí yo dije: cada peso tiene un valor. Y digo yo, mi mamá se ponía muy triste cuando yo contaba esta historia, pero para mí es súper chévere y me llena mi propósito, me conecta. Y la plata es un accesorio en la vida, pero entienda dos cosas: que es habilitador y es multiplicador. Habilitador porque es lo que le permite a uno comprar cosas, y multiplicador es porque pues cuando la plata es lo único que puede generar más plata cuando la pones a invertir, y muy pocas veces desbloqueamos como ese superpoder que tiene el dinero. Pero ahí, en esos retos, fue que yo aprendí muchísimo de cómo manejar el dinero. Es un medio para. Es un medio, pero no se puede volver la obsesión de tu vida. No se puede volver la obsesión de tu vida, pero tampoco la puedes rechazar, ni tampoco la puedes derrochar, ni irte a un casino, porque también viví cosas como ir con un amigo, perdimos cálculo. Sí. Y perdimos cálculo y mi mamá dijo: sorry, usted va a ver cómo soluciona. Y fue la primera deuda. 354.000 pesos me costó el curso remedial, y conseguí que un banco me prestara para pasar cálculo, primer semestre. Y mi amigo, el papá lo dio un curso y había perdido 2 materias, y él dijo: no, sencillo, pues yo voy al casino y duplico la plata. No puede ser. Duplicó la plata, es que perdió todo. 1 millón de pesos porque consiguió prestado ahí entre los que estaba. Y ahí uno dice: uno no puede ponerse a derrochar la plata de esa forma, ni tampoco es ese justo equilibrio, ni que pierdas tu vida por conseguirla y te obsesiones por la plata y que todo en tu vida sea plata, ni que la derroches y que pase como agua entre los dedos, porque eso también es un problema grave en la vida. Entonces creo que ahí, en septiembre de 2001, empiezo yo a organizar, agosto de 2001, empiezo yo como a organizar mi conciencia alrededor del dinero y verlo como algo habilitador, algo que es bueno conseguir,
pero que no definen mi vida. Y esa yo creo que es, y es una relación con la que uno convive toda la vida. A los 40 años dije, a los 38, yo tengo 43, a los 38 dije, me quiero dar un regalo 40, no tener deudas. Y ese es un regalo costoso. ¿Y cómo hiciste? ¿Cómo fue el proceso? Por eso, Identificar, mentalmente, ¿cómo organizaste tus números? O sea, te sentaste y cogiste un cuaderno y eso dijiste, fue una conversación con un amigo que me decía, yo pongo la cabeza en la almohada y pienso que debo 315 millones de pesos. Y porque metía deudas que tenía, yo decía, cuando pongo la cabeza, ¿cuánto debo? En ese punto me quedaba una colita de un hipotecario, algo de tarjetas. Y dije, bueno, el primer paso es en un Excel, veamos cuánto se debe y cómo yo lo vengo pagando y qué hago y cuáles son mis futuras deudas. Entonces, a partir de eso, yo dije, listo, este regalo vale tanto, ¿cómo lo voy a articular? ahí voy a hacer un paréntesis y no necesariamente las deudas, pues en la experiencia que hemos tenido, las deudas son malas. De acuerdo. Las deudas para comprar activos que generen un valor futuro mayor son buenas. Claro. ¿Por qué? Porque te permiten crecer y te permiten apalancarte para poder tener una tranquilidad mayor. Lo que pasa es que cuando uno adquiere una deuda, hay que saber cuál es la fuente de pago, si yo sí lo puedo pagar o no, para que no se te vuelva en un efecto boomerang. Entonces yo pedí un dinero súper grande con un nivel de cuota súper estrecho que se consume todo mi ingreso y pone en riesgo mi día a día. Tampoco se trata de eso. Entonces, deudas para comprar una casa, para invertir en un negocio. Perdón. Un amigo, Eso no se puede evitar. Y un amigo me decía, nunca se endeude para comprar algo que potencialmente pueda valer menos. No se endeude para comprar un carro. Sí. Porque si usted no puede pagar la cuota del carro y tiene que entregar el carro, que fue la historia de Lupac de finales de los 90, que es que el crédito crecía tanto que terminó valiendo más el crédito que la casa que uno tenía para respaldar el crédito. Entonces no se endeude las deudas de la tarjeta de crédito son un desastre. Uno la tarjeta de crédito la debería usar solamente a una cuota. Eso es muy fácil decirlo. Pero si uno desde el principio, cuando le llega la primera tarjeta de crédito, la gente joven que nos esté viendo, coge el hábito de pagar todo con una sola cuota y no montarse en el carrusel de, es que yo le asigno a mi presupuesto 300.000 pesos mensuales de tarjeta de crédito y con eso ahí voy viendo qué pago. No, usted paga los consumos del mes. Salió a comer, tarjeta de crédito, una cuota. Y si no tuvo para pagar la tarjeta de crédito, que no podía pagar. Sí, y de acuerdo contigo, no es satanizar el crédito. Pero yo no he visto una persona que llegue con una bolsita de dinero en efectivo a una sala de venta y decir, ay, deme este apartamento. No, el crédito es necesario y como estoy muy de acuerdo contigo en la construcción de activos, en el tema de activos productivos, en el tema de un emprendimiento, de una casa. Pero estoy de acuerdo con lo que decía tu amigo de no se endeude para algo que va a bajar el valor. Y no se endeude para antojos. También. Yo creo que yo soy la persona más feliz del mundo viajando. A mí me pintan paseo a donde sea y me encanta viajar. Pero me gusta más viajar cuando tengo la plata del viaje. Sí. Porque... Eso se llama planeación. Exacto. Porque yo me pongo a pensar, quiero hacer un viaje, pero lo voy a hacer a crédito. No, los antojos, yo creo que los antojos no se pagan con plata ajena. Hace muchos años, seguramente te tocó, no sé, existía una aerolínea que había visto diezmado su ocupación por un tema de situación financiera y se inventó el Plan 25, que eran unos viajes a San Andrés. Plan 25 de San, usted ahorraba durante un tiempo y conseguía el dinero para poder viajar a San Andrés las vacaciones. Y Sam estuvo muy marcada de sus viajes a San Andrés. Quería potenciar ese destino y entonces era una forma en la... Sí, y yo creo que... aplazar el gustico. Sí, es mejor. Es que yo creo que uno es una carga genética y uno es la mezcla de las cosas que le han pasado en la vida. Entonces creo que vi a mi mamá como con tantos retos con el manejo de las deudas que dije, yo no quiero ir para mí. Okay. Y hay gente que dice, es que yo podría tener ahorita 5 apartamentos
pongo lo de la cuota inicial y con lo del arriendo se paga y sí, puede ser negocio. Pero yo de pensar que tenga 2 de los apartamentos desocupados y me toque poner ese mes a mí lo del crédito y ahorita estoy bien, digo, ¿para qué? Porque es que ya ahí viene un tema y es qué quieres en la vida y qué necesitas. Sí. Y dices, no, es que yo quiero ser ultra rico. ¿Quieres ser ultra rico? ¿O quiere vivir bien? Lo que pasa ¿O es que quiere estar tranquilo? Es que ese ultra rico, la vara se va moviendo, porque cuando vos te comparás, perdiste el año. Sí, de acuerdo. Ultra rico con relación a quién. ¿Quién? Sí, sí, ¿qué es lo que quieres? Y para cerrarte el cuento y cerrarles el cuento, entonces dije, esto vale tanto. Y eso fue 2000, yo cumplí los 40 en 2022, en el 2020 que fue pandemia, que eso ayudó, porque en pandemia uno gastó menos plata, Sí. definitivamente uno gastó menos plata. Entonces muchas cosas se fueron a pagar eso y dije, me voy a organizar y estos años me preparo y a los 40 me acuerdo que completé con mi esposa, me dijo, ¿qué quieres de regalo de 40? Yo, ayúdame a pagar esto, que yo me prometí no tener deudas a los 40. Sí, que muy probablemente quiera cambiar en algún momento de casa o quiera comprar algo, va a volver una deuda a mí, pero quiero que sea una decisión en donde yo me sienta con esa seguridad. Pero es que cambiar de casa, Andrés, también debería ser parte de lo que uno se propone en la vida. Sí. ¿Por qué? Porque es que es un nuevo aire, o sea, es parte como del disfrute Y vuelvo y del digo, ahorro. no es una las deudas no son terribles, pero toca saberlas manejar y si las voy a utilizar para apalancamiento. Es que nosotros y esto puede pasar, hay gente que va 5 y 6 veces a un local a ver una camisa, a ver si se la compro o no. Ah, porque es que me queda esto aquí, porque es que no sé qué. Y para endeudarse, no piensa. Entonces, debemos tener el mismo rigor con el que escogemos una camisa. Endeudarnos. Es que yo pienso que radica el problema. Y cada cosa en su nivel. En la ropa tuve alguna vez, hace muchos años, una conversación con una persona que tenía dificultades económicas. Yo, hablando con él, nos metimos como en sus finanzas y pues ya llegó a un nivel tal, decía, usted busca cuánto compras ropa y demás, y por qué termina siendo, en esa época que usaban vestido, pues saco, corbata sí. No, pero es que mi trabajo me exige tener un look determinado y para mí la ropa no termina siendo un gasto, sino que es el modo para yo poder generar ingresos porque tengo que conservar ese puesto. Era una mirada distinta a la ropa, no era un lujo, sino era una forma de él mantenerse generando ingresos. Incluso hay personas que llevan a ese estatus una acción de club. Sí. Y dices, esto no es un gasto, es porque esto es mi networking. Sí. Y es válido. Y es válido. Ahora, cuando tú... Ahora, si no tiene para momento, mercar, de pronto su networking no está ahí. Sí. Usted no puede estar comiendo mal en la casa, para no ponerlo en términos y uno no se puede hacer mentiras a uno mismo. Sí. Y hay cosas que dicen, no, pues porque se quiere, por ejemplo, los vinilos. Los vinilos son los LPs. Los LPs. Sí, los sí, LPs. la música antes venía en LP ya. LP, yo que he hecho tanto cuento, Long entonces play. yo pago una aplicación en donde hay un catálogo de 35 millones de canciones excelentemente grabadas y le meto plata a unas cosas Que ahora nos subieron la cuota de la aplicación que a veces no suena, pero tiene un chasquido que hasta ese chasquido me gusta a mí. Financieramente es una decisión malísima. Un LP me puede costar a mí un año de la aplicación. Sí. Fácilmente. Pero algo donde digo, me siento bien teniéndolos. Tiene un contenido, tiene un sentimiento atado a lo que me dejó mi papá. Está muy Miguel Mateos. Atado a un sentimiento. Atado a un sentimiento. Entonces, hay cosas en las que uno dice, sí, me quiero dar ese gusto. Y cuando yo hablo de planeación financiera, yo le digo a la gente, mire, planeación financiera no es encerrarse en su casa a tomar agua y comer atún. No, eso no es planeación financiera.
Y en la planeación financiera debe existir algo que se llame entretenimiento, gusto. Y si entretenimiento vale 1.000.000 o vale 2.000.000, maravilloso. Pero si vale 500 y te estás gastando 700, hay 200 que se lo estás quitando a otra cosa que es importante. Muy importante lo que dices. La planeación financiera no tiene que ser con dolor y lágrimas. Si cuando la persona se acerca al asesor de planeación tiene un nivel de endeudamiento alto, al principio va a haber sudor y lágrimas, Sí. mientras uno logra como enrutar nuevamente el barco, pero una vez uno logra ponerlo en la ruta, es un viaje muy fluido. Sí, y mira que yo creo que eso tiene que ver hasta con el lenguaje que utilizamos. A veces yo escucho que le dicen a la gente, haga el esfuerzo de ahorrar tanto, haga el sacrificio de... Y las palabras esfuerzo y sacrificio tienen una connotación De renuncia negativa. a... Esfuerzo es esforzarse a, sacrificio es perder o sufrir por. Si yo te digo construye para ti, regálate, pues es una cosa completamente diferente. Pero si yo empiezo diciendo haz el sacrificio de ahorrar o haz el esfuerzo de, empezamos mal. arrancar teniendo una base de estabilidad, un fondo como de emergencia, y no pretender pues que me sobran 3 pesos de la primera nómina que recibí, los invertí en Bitcoin. No venga, No hay nada más peligroso. y no es un problema del Bitcoin, pues No, Bitcoin por decir cualquier decir cosa, cualquier cosa, pero invierta porque pues en las acciones de Canacol. Lo que sea, lo que quiera. Pero no hay nada más peligroso que plata sin objetivo. Sí. A ti te pagan y empiezas a hacer, listo, esto se va para esto, esto se va para esto, esto se va para esto, y queda una platica y tiritando en la cuenta. Esa plata se puede volver pizza a los 5 minutos, se puede volver antojo, porque hay como una necesidad humana de quiero gastar y siento que tengo. Estuve X días donde sentía que no tenía plata, hoy sí tengo, y te da una sensación de abundancia, y esa sensación de abundancia se va a unos gastos innecesarios, y ahí es por donde se... Las compras tienen la capacidad de generarte dos sensaciones: gratificación en el momento en que la realizas, te sientes el rey de puedo comprar, Sí. y culpa un par de horas o un par de días después, y yo para qué compré esto, por Dios, si no lo necesitaba. No, y pasa, por ejemplo, cuando la gente viaja al exterior, por poner un ejemplo, que pasa la tarjeta y dice, estamos en el viaje, hay que vivirlo, hay que hacerlo. Y esas compras generalmente no llegan al otro día que le hiciste. Y llegas y empiezas a hacer ya tu análisis y aparece, ¿de dónde me gasté eso? Y ya aparece con el valor grandote en pesos. Porque cuando uno ya está acá y ve tantos ceros a la derecha, dice miércoles. Entonces, Las compras de un viaje tienen dos momentos a veces angustiosos: el que dices de la tarjeta de crédito, o cuando tienes que hacer la maleta para devolverte, que no te caben las cosas. no te cabe. Pero sí, Y como ahora los viajes se volvieron más compactos, por decirlo de alguna forma. Y yo creo que es parte también cuando uno planifica un viaje, decir listo, y en extras no va a gastar tanto. Porque un viaje tiene que tener extras, uno no puede viajar a sufrir. Esa analogía del viaje, Andrés, siempre nos ha parecido acá en la oficina muy chévere para hablar de planeación financiera. Sí. No hay nada que se acerque más a la vida de uno como planear un viaje. Claro. Finalmente la vida de uno es un viaje. Un viaje. Y entonces yo, pues cuando empaco, al menos esta es mi rutina, hago un recorrido de qué ropa uso durante el día. Entonces, listo, me tengo que poner ropa interior, pantalón, camisa, medias, y si está haciendo frío o no, suéter. Entonces ya sé en el día que me pongo. Necesito una pijama, por la mañana me lavo los dientes, me echo desodorante, no sé qué. Entonces vivo como la rutina del día para hacer un checklist y que no se me quede nada. Tal vez mi forma de empacar y cómo hago como el orden de la lista. Pero también cuando uno planea un viaje, uno no decide me voy ya para Coveñas. Pues también lo he hecho. En la universidad una vez estábamos en clase y dijimos, oíste, pues no estamos haciendo nada, ¿qué vamos a hacer? Pues no, vámonos para Coveñas. Bueno, listo. Media hora nos vemos aquí, cada uno va y saca la ropa. ¿Y cómo iban? Pues era un nivel de responsabilidad muy grande. Pues normalmente los paseos
o las vacaciones las planea, y va construyendo ese sueño de cómo se imagina las vacaciones, pues finalmente sí debe ser la vida. Uno tiene distintas etapas y va ahorrando y va construyendo y va llegando y va visualizando como las etapas. Y siguiendo la analogía, es muy importante saber qué echas y qué no echas, porque hay cosas que no deberías echar y en la vida hay cosas con las que no deberías cargar. Entonces, no sé, en mi casa hay una porcelana. ¿Para qué vas a llevar la porcelana al paseo? Eso no lo necesita. O hay otras cosas que hay que llevar y a veces uno no se da cuenta. La linterna sí. El bloqueador solar. Sí. Uno que la cara le empieza desde aquí, me voy sin bloqueador solar. Después eso es un problema. Entonces, en la vida hay que ver qué cargas, qué es necesario que cargues y qué otras cosas no es necesario que cargues. Entonces, las dejas o que las lleve otro. Y desde el punto de vista emocional, ¿qué tan importante es la mochila que uno carga? Definitivamente. De que llena la mochila sentimental que uno tiene todo el día encima y que en algún momento le empieza usted a pesar en los hombros. Hay que vivir un poquito más livianito emocionalmente. Y yo creo que ese es contenido para un próximo. Sí, Siguiente. porque ahí se nos va. Sí. Ahí se nos va, pero muy buena esta experiencia de haberlo hecho. Pues vamos a ver cómo queda. Sí. Al final estamos... Vamos a ver, no promete, como siempre, no prometemos mucho, pero aquí se hizo con mucho cariño. Andrés, Sí, qué bueno un gusto verte haberlo hoy. hecho Listo, presencial. Listo, Vale. nos vemos. Chévere. Chao. Chao.